Bien, le puse este nombre a esta reflexión, homilía, que es ¿cuándo llegará el fin? Digan ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? A ver, primero, ¿habrá un fin? Sí, lo habrá. Un fin de los tiempos, un fin de este mundo, un fin del universo tal como nosotros vamos comprendiéndolo. Y lo sabemos por revelación. De hecho, Jesús, en más de una oportunidad, habló del fin. Lo sabemos no solo Jesús habló del fin, ya era parte del contenido de la revelación del Antiguo Testamento que habría un fin de los tiempos, un día llamado de distintas maneras, el día del Señor, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y varios de los escritores del Nuevo Testamento también hicieron referencia a este fin. De hecho, hoy escuchábamos una lectura del Antiguo Testamento, de Malaquías, que hablaba del día del Señor. Ya viene el día del Señor, abrasador como un fuego. Un día de juicio, los arrogantes y malvados serán como paja que queme el fuego, pero para ustedes, los que temen mi nombre, seré como un sol que trae la salud en sus rayos. Habrá un fin. Digo, si no lo hubiera Dios revelado, no necesariamente tendríamos que aceptarlo. De hecho, el más grande teólogo de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, decía que no repugna a la razón la idea de la eternidad del mundo. No decía que no iba a haber fin, pero decía que si no lo hubiera Dios revelado, podríamos pensar que este mundo es eterno en cuanto al futuro, no en cuanto a pasado. No es que siempre existió, empezó a existir en el tiempo, pero sí en cuanto a futuro. Santo Tomás de Aquino decía eso. Y ahora, fíjense, Jesús nos muestra que Dios ha dejado misteriosamente la huella de ese fin último, final, el fin final, no el fin concreto de una etapa, ha dejado la huella de ese fin último en los fines que mechan la historia. De hecho, todos nosotros sabemos de nuestro propio fin y el fin de las personas que formaron parte de nuestra vida y que ya no están. La muerte, concretamente, es un fin que no solo dice del fin de esas personas, sino que ese fin simboliza otro fin. Los fines parciales son símbolos, si cabe, son sacramentos del fin último de todos los tiempos. Y hoy, justamente, Jesús toma un fin y anuncia un fin que será también un símbolo del fin de los tiempos. Es el fin del Templo de Jerusalén. Estaban mirando el Templo de Jerusalén, mirando y admirando el Templo de Jerusalén. De ese templo hoy solo queda lo que llamamos el Muro de los Lamentos. De ese templo, del templo en el cual estuvo Jesús, del templo en el cual estuvo Jesús condenado. De ese templo solo queda una pared, el Muro de los Lamentos, donde los judíos van a rezar, apoyan su frente sobre ese muro, escriben sus oraciones y las meten dentro de los resquicios entre piedra y piedra. ¿Sí? Habrán visto esto más de una vez. Todos los últimos papas, todos han estado allí también haciendo oración. Pues bien, admiraban el templo de Jerusalén, las hermosas piedras con las cuales estaba ornamentado el templo, las ofrendas votivas con las cuales se embellecía el templo,
El templo era además una obra de arte, una obra de arquitectura extraordinaria, una obra no solo bella, una obra que causaba en ellos, en los judíos, sin duda, orgullo. Qué lindo. Y Jesús a los extasiados entre sus propios discípulos de la belleza de ese templo, les dice, de todo esto, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Bueno, exageró un poco porque algunas piedritas quedaron, el muro de los lamentos quedó. Y ese fin, el fin de esa obra de arquitectura y también destinada al culto, bendecida por Dios, Ustedes piensen qué significaría para nosotros que un día nos enteráramos un ataque suicida destruyera la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué significaría para nosotros? Porque es una obra que se tardó 300 años en construir, una obra que es una belleza del mundo, llena de obras de artes, entre otros, ¿se acuerdan? La Pietà de Miguel Ángel, que está ahí, uno la puede ver, no hay que pagar para entrar, el oro del Vaticano, no hay que pagar para entrar. Una de las obras más grandes de arte de la humanidad está ahí. Para entrar al Museo del Louvre tenés que pagar unos 15 euros. Si sos jubilado, por ahí pagás un poco menos. Si sos estudiante, pagás un poco menos. Pero tenés que pagar. Para ahí no tenés que pagar. Digo, por la duda lo digo, ¿viste? Por alguno piensa, igual tenés que pagar el viaje. Eso sí cuesta un poquito caro. Ahora, fíjate, ¿qué pensarías vos si esta mañana o mañana una bomba cayó, un misil, qué sé yo, y destruyó toda la Basílica de San Pedro? ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué indignación! Nos han robado historia y futuro, las dos cosas, porque ¿quién no quiere ir a visitar ese lugar? ¿Quién no quiere caminar por ese lugar? Aún los que tuvimos la dicha de haber caminado ya por ese lugar y haber celebrado misas en ese lugar, y varias. Pues bien, ese fin es un signo, es un símbolo del fin último. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y surge la pregunta, ¿y cuándo será eso? ¿Y cuáles son los signos que preanuncian que ese fin se aproxima? Pues bien, quiero decir algo respecto de esta pregunta, una pregunta que también ha atravesado la historia del judaísmo y del cristianismo. Ya desde antes de Cristo y aún después de Cristo, fíjense que no es casual que justamente el judeo-cristianismo sea el ámbito en el cual surja esta pregunta. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no somos una religión animista, somos una religión histórica, una fe histórica. Creemos en un Dios que dirige los tiempos, que puso el inicio y que puso el fin, pero que dirige misteriosamente los tiempos. Hay un antes y un después. Hay una historia de salvación. Eso no existe ni en las religiones orientales, ni en las religiones animistas de África, ni existía en las religiones animistas de América antes del cristianismo. No sé hasta qué punto es una religión histórica el Islam. ¿Ahí vos sabés algo de eso? No sé.
Pero el judeocristianismo sí, somos una fe histórica. Y por eso nos interesa saber cuándo, nos interesa conocer el plan de Dios, porque sabemos que hay un futuro. Si hay historia, hay futuro. Si no hay historia, no hay futuro, hay repetición de lo anterior. ¿Se ve la diferencia? Se repetirá. Son ciclos que se repiten y nada más. Estamos encerrados en el mito del eterno retorno. Si es que no hay pasado, tampoco hay futuro. Pues bien, ¿cuándo? Digan, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será? Claro, esta pregunta está buena y al mismo tiempo es tramposa. ¿Por qué está buena? Porque realmente representa, es la respuesta a una revelación y por lo tanto creo en la revelación y pregunto a partir de la revelación. Está buena desde ese punto de vista. Pero al mismo tiempo esa pregunta esconde una trampa. ¿Cuál es la trampa que esconde? Esconde la trampa de pretender controlar los tiempos de Dios. Ahí está la trampa. No es la pregunta, es la actitud con la cual la hago. ¿Lo pregunto por fe o lo pregunto por control? Jesús responde esta pregunta, pero responde sacándonos del espíritu de control, y ahí viene lo lindo del Evangelio de hoy. Frente a esta pregunta, ¿cuándo? Primero, Jesús nos advierte, en primer lugar, de que seremos testigos de 3 circunstancias y seremos protagonistas de una. Así que digan, testigos y protagonistas. Testigos. Para saber cuándo seremos testigos de 3 circunstancias. Primera circunstancia, el surgimiento de falsos profetas, mesías, etc. Digan, no los voy a seguir. Esto es lo que dijo Jesús, no los sigan. Fíjense, es interesante, en el tiempo de la pandemia, sobre todo por YouTube, vimos el surgimiento de profetas y qué sé yo, y de cosas, personas que dijeron que... ¿Viste? No lo sigas. ¿Por qué surgen estos tipos? Bueno, primero porque los inspira el diablo. ¿Y por qué se les cree? Y porque el espíritu de control, queremos controlar, a ver cuándo va a ser. ¿Será ya, pronto, cerca, mañana, pasado? Y por eso tienen muchas veces éxito estos que pretenden ser Cristo, el Mesías, profetas, o los que dicen el tiempo está cerca. Digo, Jesús, no lo sigan, ya está, va a pasar esto, sí, no le den bola, así literalmente. No, ya está. Sí, bueno, gracias, chao. Que Dios los bendiga, Testigos entonces del surgimiento de falsos profetas. Digan, testigos del surgimiento de falsos profetas. Segundo, testigos de problemas políticos. Digan, testigos de problemas políticos. Dice, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Tranquilos. ¿Va a haber falsos profetas y falsos cristos? Sí. No lo sigan. Guerras y revoluciones las van a escuchar en todo el mundo, todo el tiempo estamos escuchando guerras. O sea, recen por la paz, pero no se alarmen. ¡Ah! ¿Alarmarse qué es? ¡Ah! Eso es alarmarse. Tercero, testigos de conmociones profundas en la historia y en el cosmos. Digan, testigos yo más que conmociones voy a decir convulsiones en la historia y en el cosmos. Habla de se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes señales y terribles en el cielo, terremotos, hambre, peste, ¡wow! A eso, todo eso
¿Va a pasar? Sí. Pero, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Ser testigos. Si bien hay un salmo que dice, el Señor está conmigo, aunque tiemble la tierra, aunque los montes se conmuevan y caigan en el mar, yo voy a seguir tomando mate y durmiendo la siesta. ¿Sí? ¿Está? No dice, esa es una versión apócrifa. Tomando mate y durmiendo la siesta. ¿Está? ¿Se siguió? Testigos. Testigos entonces de que van a surgir falsos cristos, de problemas políticos y de convulsiones en la historia y en el cosmos. Pero después de testigos les dije que íbamos a ser protagonistas y esto también forma parte de la respuesta. ¿Protagonistas de qué? De dar testimonio en medio de las persecuciones. Ahí, en esto es muy largo Jesús, no me voy a detener en ser muy detallista porque es la parte más larga de este evangelio, de este discurso de Jesús, que se llama el discurso, el apocalipsis de Jesús. Ahí habla de los perseguirán, los llevarán presos, los llevarán a las sinagogas, serán encarcelados, los van a perseguir incluso, los van a entregar incluso a sus propios familiares. Pero en medio de ¿todo eso para qué? Es para que ustedes den testimonio. Y no se preocupen por preparar el testimonio porque van a tener una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y dice, algunos de ustedes lo van a matar, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. O sea, es un lío esta parte que no la entiende nadie. Pero sí, somos protagonistas de un testimonio en medio de las persecuciones, gozando de una protección total y absoluta de Dios, pero que no necesariamente nos ahorra la muerte, y la muerte violenta por Cristo. Y todo eso tiene que pasar antes. Todo eso. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo? Jesús nos da esta respuesta. Seremos testigos y seremos protagonistas. De alguna manera, esto acompaña. A ver, ¿quién es el sujeto que habrá de ver el fin del mundo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. No el sujeto personal. Bueno, sí, algunos sujetos personales estarán. A alguno le va a tocar. A alguna generación le va a tocar. Pero es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que camina en la historia, el sujeto que es testigo y es protagonista de aquello que prepara el fin.